programado para el doctor Calvin Montes y nadie más puede que él. O sea que mañana voy a trabajar con los de la UTI para que lo que queda de la semana y mañana tengo que dar clases y la próxima semana pueda hacerlo en la plataforma de la facultad. De otra manera voy a programar mis reuniones acá y va a ser diferente porque ahora estoy improvisando. Ni siquiera he programado, pues, la sala de espera no debería haber, pero tampoco la puedo cambiar cuando es una reunión improvisada. Si la planifico, sí puedo decir si quiero que exista o no salas de espera. Y ahora hay mucha gente ahí. Bueno, voy a esperar a que se junten varios para dejarlos entrenar todos juntos en algún momento. Ahora, van a seguir. Ya. A ver. Bueno, vamos a cerrar. Bien. Entonces, vamos a continuar con esto de la individualización de la farmacoterapia. A ver, dejar entrar a esta gente. Un espíritu. Bien. El día de ayer hemos visto las alteraciones funcionales que pueden existir en los ancianos, en la gente vieja. Hemos llegado hasta eh, hemos visto ojo y oído y sus implicaciones terapéuticas en términos de prescripción, etcétera, de gente anciana, ¿no? Ahora vamos a ver las alteraciones que tienen esta gente en su sistema respiratorio y los demás sistemas que hemos mencionado que hay problemas. En el sistema respiratorio, eh, vamos a tener la gente anciana ya no respira igual que una persona joven. Hay una pérdida de elasticidad, una disminución de la capacidad vital. El tórax, la pared torácica se vuelve más rígida. Generalmente hay una pérdida de la masa muscular y obviamente hay una disminución de salida nerviosa desde los músculos respiratorios. Y esto va a ocasionar una disminución en la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia. Y además pueden haber condiciones médicas, patologías que afectan al tórax, a la estructura ósea e incluso a los pulmones. Los puntos de atención, los que está trabajando con gente vieja. Quinteros, tienes tu micrófono abierto. Voy a tener que dejar que entren hasta llegar a los 200, no queda otra. A ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener precaución para usar agentes que van a afectar las funciones pulmonares. A la gente vieja no podemos prescribir como facilidad depresores del sistema nervioso central. Tampoco podemos usar beta-adrenérgicos. Estos van a
a producir problemas en el diámetro bronquial y podemos producir o empeorar la hipoxia que puede ocurrir en ellos. Normalmente esta gente debe recibir vacunas para neumococo e influenza porque en el invierno suelen resfriarse y complicarse con estas bacterias o sí, la Haemophilus influenza y el neumococo que ahora tienen vacuna. En el aparato gastrointestinal, lo que vamos a ver normalmente en los pacientes es una disfunción en la motilidad esofágica. El vaciamiento no es bueno, puede haber reflujo, puede haber esofagitis, muy comúnmente en la gente vieja. Y ese dolor retroesternal que puede deberse a este problema esofágico, que algunas veces incluso se confunde con problemas de, de infarto o angina de pecho, porque producen espasmos musculares en el esófago inflamado. Y a veces no sienten el dolor urente, pero hay disfunción y hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se prescriben por allá. Y sobre todo el acompañamiento con líquido y que sea abundante en líquido para que no se quede la tableta pegada a la mucosa esofágica y pueda producir ulceración, incluso perforación. Hay condiciones médicas que alteran el sistema gastrointestinal en la gente mayor. La miastenia gravis, por ejemplo, de cerebro vascular, eh, el Parkinson, el cáncer hipofaringio, los divertículos faringios, la diabetes mellitus que produce alteraciones motoras por una neuropatía eh, a- desde la faringe. Puede haber disfagias, pero tremendas, y la incapacidad de que el paciente pueda deglutir las tabletas. El cáncer esofágico es un problema, la candidiasis, que en la gente mayor por la ingesta escasa, el poco aseo, puede existir el problema este de la candidiasis oral y esofágica incluso, que va obviamente a ocasionar problemas para que el individuo tenga un peristaltismo propulsivo adecuado y pueda ingerir tabletas o medicamentos sólidos. La constipación es muy común en ellos. Esto debido a que el estado nutritivo generalmente es malo, comienzan a perder peso, masa muscular, no se mueven mucho y obviamente no comen lo necesario en fibra. No existe un tránsito intestinal normal. Entonces esto puede afectar eh, y debemos pensar siempre en la elección de fármacos para este tipo de personas. A ver, voy a aceptar una vez más. Ya. ¿Cuáles son los puntos de atención ante estos problemas del tubo digestivo? Que algunos fármacos podrían empeorar las condiciones que existen, obviamente, como agentes que ocasionan constipación. Esto hay que tener mucho cuidado. Normalmente, eh, en los pacientes mayores, el tratamiento del dolor es muy común y lo hacen con antiespasmódicos. Y estos antiespasmódicos disminuyen el peristaltismo gastrointestinal y obviamente van a producir mayor constipación que puede acabar con la obstrucción por fecaloma hasta torsiones intestinales. Hay que tener precaución con agentes que se asocian con lesiones esofágicas, como fármacos como los AINES, el alendronato, el cloruro de potasio, ¿no? Que ellos deberían siempre consumirse con abundante líquido y antes de acostarse no hay que tomar abundante líquido con los medicamentos. El sistema urinario también presenta sus problemas. Eh, 5 a 10% de la gente vieja tiene incontinencia.
Esto debido a que hay una inestabilidad del músculo detrusor o hay un problema en el esfínter y hay incontinencia. Puede haber incontinencia funcional. Muchos de ellos hacen retención urinaria. Hay orinas residuales, puede haber infección. Siempre hay que buscar, y si son hombres, hay que descartar que no exista publicidad. Y hay que tratar de usar fármacos que no alteren o produzcan mayor retención urinaria. Esto va a ocasionar, obviamente, infecciones en la vejiga, etcétera. Y la disfunción sexual que también puede empeorar con algunos fármacos. El 80% de los pacientes con disfunción sexual son de tipo orgásmico, es decir, 80% de ellos no pueden llegar al orgasmo y 75% no tienen erección. Y a esto, si empeoramos con la función de algunos fármacos, pues vamos a ponerlos en problemas serios, ¿no? Entonces, el anciano es un individuo que hay que pensar mucho antes de prescribir un fármaco. En el sistema genitourinario, entonces, los puntos de atención en la farmacoterapéutica es que no debemos usar fármacos que ocasionen incontinencia. Los diuréticos, por ejemplo, no deben usarse más allá de las 3 4 de la tarde, porque en la última dosis de un diurético a las 3 4 de la tarde vas a tener al paciente miccionando frecuentemente y abundantemente hasta las 10 11 de la noche. Si le das en el atardecer o antes de dormir, no va a dormir, pues el paciente va a estar con incontinencia. Si es anciano, incontinencia, micción, se va a meter en su cama. Los Los fármacos psicoactivos pueden también ocasionar incontinencia urinaria. Los relajantes musculares, los beta bloqueadores, la retención urinaria y la incontinencia puede empeorar con los anticolinérgicos. ¿Ok? Los anticolinérgicos, que va a ser motivo para que estudien de aquí a 2 semanas, son fármacos que se los usa como antiespasmódicos. Y además de retrasar el peristaltismo del tubo digestivo, lo que hacen es también relajar la musculatura del aparato urinario y van a tener, pues, estos pacientes problemas. Hay esfínteres que se van a contraer con los medicamentos y otros músculos que se relajan. Puede haber incontinencia o puede haber retención urinaria. Ambas cosas podemos observar, no en el mismo paciente, pero en diferentes pacientes unos hacen retención y otros hacen incontinencia. Y la disfunción sexual, ¿no? Que hay que tenerla presente. Hay fármacos que se caracterizan por sus efectos farmacológicos en producir disfunción sexual. Y va a ser peor si damos medicamentos a un paciente que ya tiene disfunción sexual. En el sistema musculoesquelético, miren, la gente vieja pierde hasta un 30% de su masa muscular. Puede existir osteoartritis, ¿no? Esto por sobrecarga de peso. La gente que está con sobrepeso en la vejez puede tener una degeneración articular. Los esguinces repetidos, ¿no? Interfalángicos, distales y demás. La osteopenia, osteoporosis, que el 80% más son en mujeres. Esto debido a disminución en la actividad, calcio en la dieta, los estrógenos, las endocrinopatías, las enfermedades reumáticas, las neoplasias. Todo esto puede condicionar osteoporosis y osteopenia. Y tenemos que tener cuidado con fármacos que van a precipitar este problema. Entonces, los puntos de atención acá es que no tenemos que usar fármacos que van a producir alteraciones esqueléticas, corticoides, ¿verdad? La procainamida produce fenómenos o síntomas tipo reumatoide. De un tercio a mitad de los pacientes ancianos son susceptibles de caídas. ¿Cuánta gente vieja? Problemas de este tipo.
se caen de sus camas, se caen en la calle. Y hay que tener mucha precaución con esto, pues si tú das depresores del sistema nervioso central a un individuo que ya por sí, por la vejez y la atrofia muscular y todos los problemas osteoarticulares, un depresor del sistema nervioso va a precipitar caídas. Y esas caídas terminan con fracturas de cabeza femoral, de pelvis, y al final acaban o en cirugía o en una cama hasta que fallecen. Los antihipertensivos, igual. Estos antihipertensivos en la primera dosis suelen producir caídas muy marcadas de la presión arterial con hipoperfusión cerebral y obviamente el paciente va a sentirse mareado, puede perder el equilibrio y caer. Mucha gente pierde hasta la vida después de la primera dosis de un antihipertensivo porque conducen vehículos y les viene la lipotimia de la primera dosis del antihipertensivo en su auto y se estrellan, pues si tienen accidentes o matan gente o se matan ellos. Las condiciones psiquiátricas que ahora acompañan a los pacientes también son de preocupación, ¿no? Eh, tenemos pacientes ancianos con depresión. La gente vieja se deprime en la actualidad porque son abandonados por su familia. Se ven que no son útiles, tienen una serie de problemas. Después de una vida activa, de mantener familias, el hecho de estar en un asilo o botado en una casa, pues se deprimen. Entonces tienen también alteraciones del sueño. Ustedes han visto que la gente vieja no duerme en la noche, duermen el día de a poco, están toda la noche despiertos. Hay un incremento en la latencia y fragmentación. ¿Qué significa esto? La latencia es el periodo de tiempo que desde que uno se pone en la cama hasta que se duerma. Esa gente no puede dormir. Hay un periodo de latencia demasiado prolongado que los inquieta. Y la fragmentación es que duermen y despiertan varias veces en la noche. Entonces esto pues va a llevar a una alteración en en el descanso. No van a poder tener un descanso adecuado, se sienten cansados al día siguiente, tienen problemas eh, que se incrementan a su mal estado, a su mal descanso, hay alteraciones en el ritmo biológico, hay pacientes que tienen demencia senil, hay regresión del ciclo del sueño y enfermedades emocionales y físicas que también van a afectar el sueño. Entonces no podemos utilizar medicamentos eh, estimulantes en la noche. Esta gente no debe tomar café, no debe tomar estimulantes de ningún tipo para atender cualquier problema emocional con antidepresivos y todas esas cosas que lo que van a hacer es incrementar el insomnio. El 10% de los pacientes hacen demencia. Entre estas está el Alzheimer, el infarto múltiple, las condiciones médicas como el Parkinson, la pseudodemencia, etcétera, que también debemos considerarlas antes de prescribir fármacos en este tipo de gente. Entonces, los puntos de atención son de que tenemos que eh, causar insomnio con algunos fármacos, pues, estos psicoterapéuticos, ¿no? Y los simpaticomiméticos que se usan para algunas enfermedades. Esto también ya van a ver pronto cuando hablen de sistema nervioso autónomo. Los fármacos que pueden precipitar delirio y depresión, como el alcohol, los psicoterapéuticos, los antiparkinsonianos, todos estos fármacos son eh, psicoactivos. Entonces, con mucha precaución en la gente vieja. ¿Cuáles son las alteraciones en la farmacocinética? La gente vieja tiene una serie de problemas. Por ejemplo, en cuanto a la absorción,
todo disminuye. Vean, las células en el tubo intestinal, la motilidad, la actividad esfinteriana, el flujo sanguíneo, la secreción de ácido gástrico, el transporte activo, todo disminuye. Lo único que algunas veces puedes encontrar normal es la motilidad, pero después todo disminuye para la absorción. Entonces es muy probable que tengas que ver si estás logrando el efecto esperado o no. Eh, ¿Cuánta gente hay? Para saber si sigo admitiendo, ¿no? Puede, si puede entrar todavía. Ah, esto en cuanto a la absorción. Ahora, en la distribución, lo único que aumenta es el tejido adiposo, que puede afectar la distribución. Puede haber retención de fármacos o un atrapamiento de fármacos en el tejido adiposo que van a liberarse posteriormente y ocasionar problemas. La albúmina disminuye. La unión a la, esto es la filtración glomerular es esto, pero no sé por qué he puesto GD. La unión a las proteínas en la filtración glomerular disminuye. El tejido adiposo aumenta y el gasto cardíaco disminuye, pues normal. Todo depende si hay condiciones cardiovasculares que disminuyan el gasto cardíaco. En la biotransformación, casi todo disminuye excepto el metabolismo en la fase 2. La masa hepática disminuye un 1%. El flujo sanguíneo hepático disminuye. La función hepática disminuye. El metabolismo de la fase 1 disminuye. El único metabolismo que se mantiene es la fase 2. Este nunca se altera. Todo lo que es oxidación, reducción, etcétera, donde están las citocromo oxidasas, pues todo eso. Después de más de media hora sigue la gente entrando, no entiendo por qué y para qué. Hablando también de la eliminación, la filtración glomerular disminuye, la función tubular disminuye, el flujo plasmático renal disminuye hasta un casi 50%, imagínense. O sea que existe una labilidad para eliminar sustancias a través del riñón. Cualquier daño renal mínimo podría llevar al paciente a una insuficiencia renal y poner en riesgo, obviamente, su vida. Los compuestos originales normalmente se eliminan bastante bien. Los metabolitos, pues algunos tienen problemas como la meperidina, la proteínamida. Estos van a producir problemas. Hay una disfunción relacionada a fármacos como los AINES. Los riñones son muy susceptibles a los AINES a la cierta edad. Hay eh, pacientes que toman por mucho tiempo AINES. Los AINES son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, donde está la aspirina, ibuprofeno, naproxeno, todo esto. Que ahora pues se toman, se automedican los pacientes por cualquier tipo de molestia que tengan, ya sea somática o visceral, pues hay una automedicación, pero llevada al extremo. Las farmacéuticas son las que promueven el uso indiscriminado de fármacos y todo aquello. Esto puede llevar a un problema serio de la función de eliminación renal. Las enfermedades que afectan la absorción, la distribución, metabolismo y excreción en la gente vieja, pues están aquí mencionados.
Son muchos los problemas que vamos a encontrar. La gente vieja muy probablemente tenga muchas de estas cosas. No se las voy a leer, las van a leer ustedes, se las he puesto yo para que sepan que todos estos problemas pueden llevarnos a problemas de absorción. Son problemas en el tubo digestivo. La distribución tiene que ver con la circulación plasmática, la composición, ¿no es cierto? Las amputaciones o disminución de la masa muscular, etcétera. Hay varios problemas que se pueden dar para que la distribución sea normal. Que el metabolismo se altere, pues insuficiencia cardíaca, hepática, la circulación a través del hígado y los riñones no funciona. No, la insuficiencia cardíaca, las neuropatías. En la neuropatía puede haber insuficiencia renal y bueno, obviamente no va a haber excreción. Y en cuanto a la farmacodinamia, hay problemas de sensibilidad alterada en los órganos, en los viejos. Puede haber depresión de neurotransmisores. Los neurotransmisores son fundamentales para la transmisión nerviosa. Y cuando hay depresión, existen neurotransmisores. Entonces no va a haber un funcionamiento adecuado o respuesta adecuada de fármacos que trabajan a través de los neurotransmisores. Hay patologías que van a afectar las células donde los blancos biológicos son disminuidos o alterados y la respuesta no va a existir. Los cambios fisiológicos y los estados nutricionales que pueden afectar al blanco biológico o a la sensibilidad del fármaco en esos órganos. Luego tenemos las respuestas vasoreceptoras, que se han visto en fisiología, que existen células especializadas que van sensando permanentemente la presión. Y esta puede estar alterada, las respuestas vasoreceptores alteradas. Va a haber obviamente una mala lectura de la presión y puede ocasionar una reducción del tono venoso periférico. Entonces es muy probable que exista una rémora, edema en extremidades, varices en extremidades. Hay una disminución de la dopamina y de la acetilcolina. Entonces vamos a esperar una disminución de la actividad del sistema dopaminérgico y colinérgico. Los receptores beta-adrenérgicos son menos reactivos. Aquí parece ser que es un problema de segundos mensajeros, ¿no? Hay ver la respuesta celular versus el número de receptores que pueden trabajar con esos grupos celulares. Hay teorías. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la gente vieja tiene problemas no sus receptores no son muy reactivos al, a los beta-adrenérgicos. La disminución de la densidad de receptores para opioides y hormona paratiroidea. Esto también es un problema. Cuando queremos mejorar la calcemia del paciente, cuando queremos aliviar el dolor en el paciente, pues no existen receptores opioides suficientes para bloquear la transmisión espinal o supraespinal, donde trabajan los receptores opioides. Puede haber respuestas farmacodinámicas también incrementadas. Hay estas que ya hemos visto que puede estar disminuida la sensibilidad, pero la gente vieja puede responder de manera incrementada a ciertos fármacos, como por ejemplo estos, los anticolinérgicos, antihipertensivos. La gente vieja nos hace con más frecuencia el síncope de la primera dosis, los barbitúricos, las benzodiazepinas. No necesitamos dar grandes dosis de una benzodiazepina para ponerlo al paciente a dormir. A un joven es más difícil, hay que dar dosis más altas. Los bloqueadores de calcio, la digoxina, la heparina, la levodopa, miren, neurolépticos, los opioides, la warfarina, todos estos pueden tener en esta gente respuesta farmacodinámica incrementada, más allá de lo que normalmente esperamos en la población en general. Eh,
Vean, les he puesto aquí un conjunto de medicamentos y el efecto. Si la sensibilidad es la que está incrementada, los antidiabéticos hay un incremento de las reacciones de hipoglicemia. Cada una de estas cositas que van a leer ustedes, o sea, las voy a leer yo, pues. He puesto porque este tema no hay en los libros de farmacología como el Katzun y Goldman y Gelman y demás. Ustedes tienen que ver de acá porque esto es sacado de varios textos y de papers que he puesto en algunos abajo la referencia. Entonces, las consideraciones farmacoterapéuticas que hay que tener además en la gente vieja al iniciar una farmacoterapia es, sobre todo, hacer un control de los eventos adversos, las interacciones farmacológicas y que el paciente se adhiera a la terapia. Una gran parte de los pacientes no se adhiere a la terapia de la gente vieja. Un evento adverso, seguramente ya les han hablado de esto cuando han hablado de farmacodinamia. Les han dicho que es cualquier respuesta a un fármaco que sea, es decir, que sea desfavorable. Es decir, que no sea lo que tú esperabas. Esto no es intencionado porque estamos usando la dosis adecuada, recomendada, etcétera. Ya sea para cualquiera de las funciones de profilaxis, diagnóstico, terapia, estamos usando la dosis recomendada y resulta que el paciente nos hace una respuesta anómala o exagerada o peligrosa, etcétera, pero eso es un efecto, es un evento adverso. Vean ustedes esto, los eventos adversos en los adultos mayores, 2 a 7% es mayor, es más en la gente vieja. Del 10 al 25% ocurren en hospitales geriátricos. Eh, Normalmente estos eventos pueden enmascarar o empeorar otras condiciones. Mucha gente, cuando ve efectos adversos, cree que están frente a otra patología y comienzan a rebuscar cosas. Y lo que tenemos es simplemente efectos adversos. Y estos hay que reportarlos al centro de salud, pero lamentablemente en cuanto a farmacovigilancia, en nuestro país nos aplazamos con muchas cosas. No hay un espacio ni virtual ni físico donde ustedes puedan ir a llenar un formulario informando los eventos adversos que han observado. Ellos usan de manera inapropiada muchos fármacos. Entonces, esto puede ocasionar también problemas, pues, la automedicación. En la casa a la gente vieja le dan todo para que dejen de molestar, ¿no? Y a veces son simplemente iniciativas familiares, algún pariente que dice, denle esto, denle aquello. Y lo que nosotros hemos hecho es dar un medicamento, pero resulta que por debajo toma otros tres o cuatro y esto nos desorienta totalmente en cuanto a la sintomatología. Ahí puede haber polifarmacia, toman muchos medicamentos, o puede estar el paciente con insuficiencia hepática y renal, y los eventos adversos simplemente están reflejando concentraciones plasmáticas en nivel de toxicidad. Los factores que están relacionados con el incremento de la incidencia de reacciones adversas en la gente vieja son estos. Alteraciones en la farmacocinética y farmacodinámica que las hemos visto. Una frecuente presencia de múltiples enfermedades, que eso es lo que pasa con la gente vieja. La polimedicación, y esto es peor aún cuando son varios médicos. El problema es que el paciente anciano busca especialistas, va donde uno le da un medicamento, va donde el otro le da otro, el otro, y al final no hay uno que diga, bueno, a ver qué está tomando en general usted y qué le hace bien y qué no, y qué puede haber interacciones con qué puede haber efectos adversos. Entonces, el consultar con muchos médicos y recibir muchos medicamentos, generalmente vamos a tener un incremento de las reacciones adversas.
Presentaciones atípicas de las enfermedades. La gente vieja es anárgica, es decir, no reaccionan ante las enfermedades como lo hace la gente joven. Nosotros podemos ver pacientes, van a ver en hospitales, gente vieja que llega con peritonitis y no tienen ni dolor. Y te das cuenta cuando está entrando en un shock séptico, comienzan a hacer hipotensión arterial, taquicardia y a veces ni siquiera leucocitosis. Una punción abdominal y sacas pus del abdomen y sabes que estás frente a una peritonitis y el paciente se está yendo en un shock séptico. O sea, ellos no tienen una presentación típica. Y esto es otro factor, pues, que nos va a complicar con las reacciones adversas. Eh, los errores en el diagnóstico y la prescripción inadecuada. Esto ya son temas de, de mal razonamiento clínico del médico. Tiene que ser un especialista, un geriatra que esté acostumbrado a ver gente vieja y la prescripción adecuada generalmente hecha por ellos. Esto que les decía es recibir prescripción de varios médicos y ninguno se preocupa de qué otra cosa le han prescrito. El cardiólogo sus medicamentos, el reumatólogo sus medicamentos, el psiquiatra sus medicamentos. O sea, y al final acaba pues, el paciente en un solo problema de reacciones adversas. Y además viene la automedicación más, ¿no? El acumular medicamentos es otro problema de la gente vieja. Les prescriben, les sobra medicamento y guardan en su velador, en su botiquita, todos los medicamentos. Y no saben qué más tomar. Pues si les duele, saben qué cosa más o menos le han dado para qué. Y eso, además, distribuyen en toda la familia, la nieta, el nieto, además. Ellos son los que también es decir, medican de manera irracional a la gente de su familia. Las interacciones farmacológicas son pues mucho más probables, ¿verdad? Si pensamos, como toman tantos medicamentos, vamos a tener hasta de un 2 a 23% de interacciones farmacológicas en la gente vieja. Y esto tiene que ver con la polifarmacia, tiene que ver con el uso concurrente de alcohol, tiene que ver con dos o más prescriptores o farmacéuticos, porque ahora los farmacéuticos prescriben más que nosotros, creo. Estos son los medicamentos que más asociados están a interacciones. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los AINES, los antiepilépticos, los antidepresivos, los antihistamínicos, los agentes cardiovasculares como antiarrítmicos, antianginosos, los ansiolíticos, hipnóticos, los diuréticos, los antagonistas del calcio, los inhibidores de la angiotensina 2, perdón, de la ECA, que convierte en angiotensina, ¿verdad? Los antidiabéticos orales. Todos estos fármacos están asociados a reacciones adversas, a interacciones y producir problemas, ¿no? Ya sea la interacción farmacológica, como les han dicho en farmacodinamia seguramente, puede ocasionar problemas de sumatorios, inhibitorios o ser neutros. Unos fármacos inhiben la acción de otros, otros potencian y otros son indiferentes. Estos tienden a producir problemas, ya sea suprimiendo la acción de otros o incrementando la acción de otros de manera sumatoria. La adhesión del paciente es otro problema, como les dije hace un momento. El paciente anciano, pues, miren, 43% de los ancianos se adhieren al tratamiento. El resto no. Hay un 90% de los pacientes que se adhieren a la terapia lo hacen con subutilización del fármaco. Ay, el doctor me ha dado 3 veces al día, voy a tomar una nomás. Con uno voy a estar bien. Entonces ahí tenemos un problema de falta de adhesión.
La dosis recomendada era cada 8 horas y él toma una cada 24, entonces no vamos a tener la respuesta. Esta es una de las cosas que hay que preguntar. Lo primero que hay que preguntar cuando es una persona mayor que no ha respondido a un tratamiento es preguntar a él y a la familia si es que ha tomado como se le ha indicado. Entonces ahí la familia va a decir, no, oculta sus pastillas, no quiere tomar. Esa es la primera causa de fracaso terapéutico. Ahí la falta de adhesión puede ser porque el medicamento no impacta sus funciones fisiológicas, ¿no? La visión, la audición, con eso, todo. Tiene pues el impacto de esas funciones. Primero, él ya no ve ni escucha bien. Hay problemas de cognición, demencia, Alzheimer, todas esas cosas. Hay problemas para deglutir, tiene problemas de dolores. Entonces, puede ser que no se adhiera a la terapia porque no sabe qué va a tomar. La gente que no tiene soporte social o familiar es la gente que no va bien con ninguna farmacoterapia. Por eso es que a una persona que no tiene soporte familiar se lo hospitaliza las más de las veces, porque es la única forma de asegurarnos que sobrevivan. No por lo grave que está, sino porque no hay quien le dé los medicamentos, ni lo oriente en la toma, ni el horario, etcétera. Entonces, la adhesión no es porque él no quiere, sino porque no sabe qué tiene que tomar, ni entiende, o no se acuerda. Entonces, los factores que predisponen a la falta de adhesión, pues es la polifarmacia, esquemas complicados, que tienes que tomar esto y junto a esto aquello, y después de 3 horas, 1 hora aquello, ese tipo de cosas que él se va a olvidar, no va a entender. Y a veces, ahora especialmente el costo de los medicamentos, ¿no? Tenemos un país en crisis y mucha gente deja de tomar los medicamentos porque no le alcanza la economía para comprarlos. Y el apoyo social es muy bajo para ellos. El SUS cubre la atención médica, pero no muy pocas cosas de medicamentos, en realidad. Los envases difíciles de abrir, por ejemplo. Ahora viene con una rosca especial que hay que girar apretando hacia adentro. Ellos son antiguos, no conocen esto. Y cuando la farmacia les venden un botelloncito que hay que hacer estas cosas para abrir difícil, no van a tomar, pues. O finalmente no comprenden lo que les has instruido. O te escuchan y no entienden ni qué estás hablando. Porque solemos usar, la mayor parte de la gente, de unas ínfulas con el lenguaje críptico. Lo que usted tiene es una hemeralopía con distrofia retinana sin pigmento y usted va a tomar este medicamento, pero que ni sabe repetir lo que tiene, ni entiende el medicamento que se le está dando y como queremos que se adhiera a la terapia, pues no lo va a hacer. Tenemos que dar instrucciones verbales y escritas, identificando bien el medicamento, el horario en que tiene que tomar y a la familia explicarles también. Y si no hay familia, pues a alguna persona que se haga cargo de él, o si no, ponerlo tendrá que estar en un asilo, alguien que en el asilo pueda apoyarlo y darle estas cosas. Hay, creo, asilos para personas no, para personas indigentes, ¿no? Ancianos. Eh, Estos son los factores que predisponen a un bajo cumplimiento en el tratamiento, cuando están muy, muy viejitos, ¿no? La falta de apoyo familiar, la demencia, la polimedicación, confusión en nombres de los medicamentos, como esa broma que hay de ese viejito que va a la farmacia y dice, quiero que me vendas 4 de estas tabletas para hacer el amor. Y las farmacéuticas dicen, no es nada de eso, esto es paracetamol, no es para hacer el amor. Algo así, ellos no se acuerdan el nombre, repiten cosas que no son. Regímenes de dosificación complejos, aparición de reacciones adversas, el tamaño, color, sabor de los medicamentos, que a veces los confundes, son el mismo tamaño, el mismo color, que cómo pueden diferenciar, si no pueden mirar bien. Las características del envasado.
de los medicamentos, que también puede ser un problema, el déficit visual y auditivo que ya tienen, y el tamaño de las letras del prospecto. El prospecto es ese papelito que viene dentro de las cajitas, las botellitas, que tú abres y es un chorizo que se despliega lleno de efectos adversos. Y una letra tan chiquita que yo no puedo leer, ustedes no sé si podrán, pero para mí eso es imposible si no uso un amplificador, una lupa, algo en mi teléfono que pueda hacerme leer. Hay que intentar siempre usar la cantidad mínima de medicamentos. Y para esto, pues hay que tratar la causa, no la sintomatología. Habría que tratar la causa en lo que sea posible. Nuestra medicina alopática tiene muy pocos éxitos como las patologías crónicas. Hacemos solo tratamientos de soporte, sostén, evitando la progresión, evitando la sintomatología, pero ojalá se pudiera tratar la causa en todas. Así evitamos un uso prolongado de los medicamentos. Algunas veces la sintomatología puede ser iatrogénica, que significa que tú la has producido al usar mezclas o dosis inadecuadas. Siempre hay que reevaluar la acción de los medicamentos. Adriana entró para cerrar la clase. Los abordajes no farmacológicos pueden ser también otra alternativa para solucionar sus problemas. Y siempre como una premisa en la farmacoterapia, hay que iniciar con dosis efectivas mínimas. Casi en todas las farmacoterapias hay que usar la dosis efectiva mínima. Y hay que ir subiendo hasta lograr el efecto que uno espera. Nunca con dosis plena, que puedes tener respuestas amplificadas o no adecuadas a lo que tú esperas. Hay que ir a incrementar lentamente la dosis en intervalos hasta lograr el efecto. Estas son dosis incrementales. No todos los fármacos se usan dosis incrementales, pero la mayor parte de ellos, cuando puedes el chance de que te dicen la dosis mínima es esta y la máxima esta, pues hasta llegar a la máxima vas a ir incrementando, siempre evaluando clínicamente la respuesta. Muy bien. Mañana voy a terminar con esto y seguramente si es que no logro solucionar el problema de la plataforma Zoom de la facultad, voy a hacerlo en mi Zoom y voy a poner en el Classroom el, ah, la invitación, el link, para que entren sin tener que hacer espera en la salita de espera que tiene el Zoom. Esto ha sido otra vez improvisado, pensé que se había solucionado el problema ayer, pero estamos en lo mismo. Nos han pasado un link inapropiado. El único que puede entrar es el doctor Carlino, porque sí lo hicieron para él. Eh, el mío no funciona. En ninguna de mis máquinas, no puedo usarlo ni de mi teléfono, ni de mi computadora, ni mi laptop. O sea que ojalá mañana solucione, si no, estén atentos al Classroom, chicos, ¿sí? Y mañana termino con esto de la individualización de la farmacoterapia y la próxima semana voy a empezar a hablar ya de aspectos asociados a la farmacodinámica. Vamos a ver los blancos biológicos en los cuales la acción de los fármacos se lleva a cabo. Y yo voy a empezar hablando de los que son los autacoides o mediadores locales, que es un conjunto de fármacos que actúan localmente. No son hormonas, no son neurotransmisores, son mediadores locales. Donde se producen, actúan en la piel, en los músculos, en varios tejidos. Está la histamina, serotonina, etcétera. Vamos a hablar de todo esto. Y luego van a entrar ya al sistema nervioso autónomo, parasimpático, simpático, que también son parte de esto de la farmacodinámica. Y eh, viene después el examen parcial. Que tengan buena noche y nos vemos mañana, chicos, ¿eh? Hasta luego, doctor. Chao, chao, Hasta chicos.